Buenas tardes con todos. Pues hoy día damos inicio, ¿no? Que es el primer día, porque estos son 2 días, damos inicio a lo que es el manejo de las infecciones de transmisión sexual, VIH y sífilis, ¿no? Bien, esta es una de las enfermedades de transmisión sexual porque se viene hablando desde hace muchísimos años, donde las organizaciones mundiales de salud pues intentan encontrar el manejo ideal, ¿no? Con el fin de reducir pues muchísimas personas contagiadas, millones, ¿no? Millones de personas contagiadas porque estamos hablando aquí a nivel mundial. Tanto las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, ¿no? Que se viene dando pues de épocas muy antiguas, por ejemplo, las ITS o infecciones de transmisión sexual, porque se suelen conocer así, esto es pues desde hace muchísimos años, ¿no? Donde por supuesto estaba ahí en esa época enfermedades como el chancro, por ejemplo, ¿no? O sea, había sífilis ya de por medio, gonorrea, muchísima gonorrea de hace muchísimos años, y pues bueno, que usaban uno y otro tipo de manejos para intentar calmar o solucionar este tipo de enfermedad. Y ni qué hablar del VIH. Bueno, este virus que se expandió rápido, pero muy rápido, debido pues que era una forma de transmisión tanto de homosexuales, heterosexuales y así muchísima gente en la que no tenía pues en cuenta un método, ¿no? Como el uso del preservativo. Y esto que el preservativo pues se usaba ya desde épocas de Atenas, por ejemplo, ¿no? Ya tenían Grecia, la antigua Grecia, tenían conocimiento de usar un preservativo, o sea, usar un condón con el fin, pues, de prevenir el embarazo, ¿no? Ahí en esa época, pues, el cuidado era por el embarazo, más no por algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, sino que esto debido, pues, a los cambios climáticos, debido a la promiscuidad que hay, debido a los contactos sexuales tempranamente, pues se ha ido expandiendo, y más que todo ataca pues a países pobres, a países en los que su pobreza, su situación económica, su mala situación alimentaria, pues hace que rápidamente este virus pues se expanda y logre matar, ¿no? Porque tiene que ver muchísimo la nutrición, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si hablamos nosotros a nivel de África, por ejemplo, donde las personas no tienen pues para consumir, o sea, no tienen para comer, ¿no? Por lo tanto, su inmunidad, su estado inmunológico está muy bajo. Entonces, cuando le coge un virus de este tipo, por ejemplo, un VIH, pues lo lleva a la muerte inmediatamente, ¿no? Porque nosotros sabemos que el VIH lo que hace es, pues, atacar los linfocitos y por lo tanto nos deja sin defensas y nos va a atacar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Cualquiera, pero a estos pacientes lo que los suele matar, pues, es tener eso, una inmunidad baja, y ahí están pues virus, bacterias listas para atacar y atacan pues cualquier sistema y lo que hace es debilitarlos y llevarlos pues a la muerte, ¿no? En cuanto a la sífilis es una enfermedad muy manejable hoy en día, ¿no? También se vino hablando desde hace muchísimos años atrás, pero como la ciencia avanza, pues ha encontrado fórmulas, métodos, medicamentos, ¿no? Que lo puedan controlar, ¿no? Entonces, hablemos de todo este tipo de enfermedades que se viene hablando y se seguirá hablando con el único fin de disminuir lo que son las muertes por este tipo de contagio, ¿m? Y que todo tiene solución siempre y cuando existan, ¿no? Existan la información necesaria, lo que intenta la OMS, lo que intenta la OPS, lo que intentan las grandes organizaciones mundiales, las grandes organizaciones de salud, con el fin, pues, de tener el manejo y disminuir este tipo de enfermedades. Aquí en Perú hay un manejo, por supuesto, MINSA, el Ministerio de Salud, pues tiene sus protocolos, tiene su manejo, ¿no? Cómo se da aquí a nivel de lo que es Perú.
También existen millones, pues sí, millones o miles de personas contagiadas con este tipo de enfermedad. Pues bien, entonces vamos a ir avanzando. Ya sabemos nosotros qué cosa es infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Son infecciones causadas por contacto sexual sin protección. De hecho, que aquí les hablaba del preservativo o del condón, ¿no? Que muchísimos personas, muchísimos adolescentes no lo usan. No lo usan por por la simple razón o lo que ellos suelen informar, lo que ellos suelen decir, ¿no? Que no sienten el mismo placer sin usar el preservativo, ¿no? Otra de las razones que suelen usar ellos es que a veces el contacto sexual suele suceder en unas circunstancias que ellos no lo han todavía, no lo han pensado, ¿no? Por ejemplo, ir a una fiesta, de repente encuentran ahí alguna chica, ¿no? Y bueno, pues eso termina en lo que es el contacto sexual y por lo tanto no han tenido pues una protección, no han sabido guardar un preservativo y por lo tanto esta infección pues es una cadena. Es una cadena porque se va a llevar a cabo entre uno y otro, y nunca se sabe quién contagió a quién, ¿no? El uso del preservativo o el uso del condón aquí en Perú, o sea, aquí en Lima metropolitana, no está dado como lo que es en los países europeos, ¿no? En los países europeos subes a un tren, ahí en el tren, ¿no? Cuando hay una parada, hay como la especie de una cajita, ¿no? Donde introduces una moneda y te salen pues los preservativos. O sea, que está dado, ¿no? Para evitar precisamente que los chicos pues dejen de usar el preservativo, porque no hay forma, o sea, no hay manera a nivel de Europa que ellos digan pues no usé el preservativo porque no lo tuve a mi alcance o porque, bueno, salió esta relación de un momento a otro y no lo pude usar, no lo pude tener a mi mano. Pues allá a nivel de Europa no hay ese pretexto, ¿no? Entonces, por eso la disminución a nivel de lo que es Europa, a nivel de estas transmisiones, es bajo en comparación con otros países. Por ejemplo, África, Estados Unidos, pues tienen tasas altas, ¿no? Pero en países europeos, en lo que les digo a nivel de Madrid, por ejemplo, porque he estado ahí, he vivido durante 8 años, y pues se da esa facilidad del caso, ¿no? Entonces, tener la moneda al alcance y poder comprar fácilmente un preservativo y bueno, pues para ser usado en estas circunstancias de emergencia. Sin embargo, aquí en Perú todavía eso no está al alcance. ¿Dónde está al alcance aquí en Perú? Cuando nos acercamos pues a un hospital, lo que es planificación familiar, ¿no? O nos acercamos a un centro o a una posta de salud, lo que es planificación familiar. Entonces, ahí sí, pues entras por un método de planificación y pues sueles coger, en este caso que hablamos de preservativos, ¿no? Si esa es la primera vez, te damos 10, si es ya continuadora te damos 30. Y ahora como estamos viendo este tipo de pandemia, pues es dar 30 a todos. O sea, no es que se va a iniciar con 10 y luego 30, no. Se está dado porque salió pues estipulado ahí por las normativas de MINSA en que teníamos que dar los preservativos inclusive sin usar muchísimo papel. O sea, hay mucha burocracia en cuanto a lo que es planificación familiar porque se tiene controlado todo lo que son estos tipos de anticonceptivos porque el Ministerio de Salud los da gratis. Entonces, por lo que sucede hoy en día, por lo que estamos viviendo, pues llegó la normativa, o sea, llegó la orden en que teníamos que dar pues los preservativos en número de 30 para evitar que estos pacientes pues regresen continuamente, ¿no? Entonces, la idea es ahí, evitar los contagios por este virus, ¿no? Y evitar embarazos no deseados, porque eso es lo que va a pasar.
embarazos no deseados más infecciones de transmisión sexual. Cualquier tipo de infección, porque nadie sabe realmente lo que la otra persona pueda tener. Hay infecciones de transmisión sexual, ¿no?, en los que no presentan sintomatología. En el caso de los chicos, pues es muy poco ver una persona o un varón que presente un tipo de sintomatología, al menos que estemos hablando pues de algo ya más complicado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sífilis, en que el chico pues suele ir porque se encuentra algo que no es normal, ¿m?, a nivel de los genitales. Entonces suelen ir. Lo que es la gonorrea, pues está eliminando un flujo que tampoco es normal, que ellos no lo consideran normal, pero se acercan cuando el estadio está avanzado. O sea, no es que se acerquen porque presentan algún tipo de molestia, como por ejemplo, pues dolor, ardor o algo parecido. No es así. En mi vida profesional que tengo como obstetra, realmente he visto un solo caso de una gonorrea, que es un fluido muy, muy espeso, y en el que, por supuesto, tuve la oportunidad de sacar ese tipo de muestra y mandarla al laboratorio, porque, bueno, pues fue la consulta, ¿no? La consulta pasó a lo que es medicina general, y medicina general la derivó a lo que es obstetricia para poder sacar la muestra. Entonces, ahí pude ver claramente cómo es ese tipo de flujo. Y cuando le pregunté al chico, o sea, a la persona que lo tenía, le dije, pues, si presentó algún tipo de sintomatología en alguna oportunidad, o tuvo algo que le llamara la atención de hace unos 2, 3 meses atrás, y él me dijo que no presentaba, o sea, no tuvo ningún tipo de sintomatología. Él lo tenía hace cuestión de hace 6 meses atrás por lo menos, y él no presentó pues nada, o sea, ningún síntoma que le pudiera llamar la atención. Ya conforme a pasar los meses es donde ya pues a lo que orinaba sentía pues que eliminaba pues un flujo con un mal olor, y que ya empezó a llamarle la atención, ¿no? Y ahí es donde recién recurrió a lo que es un centro de salud o un hospital. Y así, las mujeres, por ejemplo, ¿no?, porque somos las mujeres las que mayormente sufrimos todo esto, ¿no?, las que presentamos sintomatología, las que solemos presentar los dolores, los ardores, los aumentos de flujo, ¿no?, en relación cuando hay una infección de por medio, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, cuando se presenta, por ejemplo, una tricomoniasis, o se presenta una misma cándida, ¿no? O que no está dentro de lo que son las infecciones de transmisión sexual, pero que es un contagio, definitivamente una cándida es un contagio, ¿no? Porque es un hongo que lo puedo adquirir de repente porque mi pareja lo tiene y por lo tanto me contagió. De repente porque usé una toalla que no era mía y me contagié, o porque fui a la piscina y pues ahí hay hongo en cantidad y me contagié. O sea, se habla de un tipo de contagio, ¿no? Pero no está catalogado la cándida dentro de lo que son infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, sigamos con lo que son las infecciones para tener un concepto un poco claro, ¿no?, en relación a ello. Entonces, habíamos dicho que son todo tipo de infecciones, ya sea causadas, ya sea, pues, vaginales, anales u orales, ¿no es cierto? Y que, bueno, pues esto se contagia por lo que es el contacto sexual, perdón, sin ninguna protección. También se puede dar por el contacto de piel a piel en caso de ulceraciones, o sea, en caso de una herida, en caso de una úlcera que está abierta, también. ¿Por qué? Porque es un virus, ¿no? Es un virus o es una bacteria que si encuentra una herida abierta, si encuentra un canal abierto, si encuentra una herida que está sangrando, una mucosa ahí que está lagrimeando, botando cualquier tipo de secreción, de hecho que se va a contagiar, ¿no? Por eso se dice en caso de ulceración, en caso de úlceras, en caso de heridas, ¿no? Entonces, si hay un contacto sexual con una persona que tiene este tipo de úlceras, de hecho que se va a transmitir el contagio, ¿no?
Entonces, las infecciones son causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. O sea, todo entra aquí, ¿no? Todo en este tipo de infecciones, todo tipo de germen, ¿no? En el caso de una bacteria, las bacterias, por supuesto, que son a veces muy resistentes porque tienen algo muy fuerte dentro de su protección, dentro de su capa protectora. Lo que hace la bacteria es mutar fácilmente, y como muta fácilmente, pues puede vivir pues muchísimo tiempo y así poner resistencia a todo tipo de medicamento. En cambio el virus no, pues el virus tiene un tipo tiene un tiempo de vida, ¿no? El virus aprovecha, ¿eh?, el cambio climático, el virus aprovecha una inmunidad baja, el virus aprovecha cuando la paciente pues está en un estado de depresión, cuando hay una mala alimentación de por medio, ahí es donde el virus aprovecha, ¿no? Los hongos, que son considerados pues estos tipos de bichitos, por llamarlos así, oportunistas, ¿no? Se les llama así porque cualquier oportunidad que tienen, ahí ataca, ¿no? Por eso se les llama así. Y en cuanto a los parásitos, pues los parásitos ya sabemos que pueden vivir tranquilamente. Soy enana, pues, ¿cuál problema? ¿Sí? En cualquier zona del cuerpo, el parásito puede vivir. Por lo tanto, hay infecciones que son causadas por bacterias, infecciones que son causadas por virus, por hongos, y también, por supuesto, infecciones que son causadas por parásitos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver qué nos dice la OMS. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, ¿no? La cantidad de personas, la cantidad de chicos o chicas, ¿no?, que se encuentran, pues, infectadas por este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué nos dice la OMS? Y esto fue ahora, nomás ahora poco, porque estamos en el 2020, ¿no? Según la OMS, dice que cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. O sea, esto es diario, ¿no? Estamos hablando pues a nivel mundial, ¿no? Esto es de cada día, este es el pan de cada día, ¿no? Se estima que anualmente unos 370 millones de personas lo contraen. O sea, ya es que aquí ya estamos hablando del año. Así sea anualmente, así sea diario, pues es un tipo de infección muy grande, ¿no? El contagio es muchísimo el contagio, ¿no? Entonces, se tiene que encontrar la estrategia para poder lograr disminuir esto. Y hay objetivos planteados, por supuesto, ¿no? Lo dice la OMS, ¿no?, sobre las estrategias, sobre los objetivos de aquí al año 2030, que luego lo vamos a ir tocando, ¿no?, que son con este fin, ¿no?, con el objetivo de disminuir esta tasa de contagios. Entonces, asimismo, nos dice la OMS que existen más de 500 millones de personas portadoras de virus que provocan la infección genital por virus del herpes simple, ¿no? O sea, del herpes. El herpes, que es un tipo de virus que ataca cuando hay una inmunidad baja o ataca cuando hay el cambio de estación. Tenemos el herpes ahí en este caso, ¿no? Incrementa el herpes, se incrementa el herpes en una mujer embarazada, precisamente por las hormonas de la mujer, ¿no?, que empiezan a aumentar, en este caso el estrógeno, cuando hay un embarazo de por medio, pues aprovecha el virus. Y así como este virus aprovecha otro tipo de virus, ¿no? Otro tipo de germen, otro tipo de enfermedad. Porque lo que hace estos virus, lo que hacen, pues, buscar, ¿no?, a la persona que tiene, pues, las defensas bajísimas. Entonces, y más, dice la OMS, dice, y más de 290 millones de mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano. Aquí el virus de papiloma humano, este virus que hoy en día, ¿no?, aquí en lo que es Perú, en lo que es Lima, hay vacunas de por medio, y que lo da MINSA,
MINSA distribuye gratuitamente lo que son este tipo de vacunas a niñas que son a partir de los 9 años hasta los 13 años. Ese es el protocolo, ¿no? Esas son las normas que da MINSA, que hay que aplicarle, ¿no?, a toda niña que se encuentre entre los 9 y 13 años para evitar, ¿no?, para evitar que este virus del papiloma humano ocasione un cáncer de cuello uterino y la pueda llevar a la muerte, ¿no? Porque tenemos tasas altísimas de lo que es cáncer de cuello uterino. ¿Por qué las tenemos tan altas hoy en día? Cuando hubo un tiempo, hubo unos años en que hubo una disminución de ello, ¿no? Pero hoy en día las tasas del virus del papiloma alto está altísimo y seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque las niñas empiezan tempranamente lo que es el contacto sexual. Y si empiezan tempranamente, pues no es una pareja la que tienen. Pues de aquí que tengan unos 25, 35 años, ya han tenido varias parejas. Por lo tanto, la transmisión de la infección va a continuar y esto se va a ir pues acrecentando. O sea, no hay forma de disminuirlo. Si hablamos a nivel de niños, si hablamos a nivel de adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir esto? Si se hace campaña, claro que con esta pandemia todo el año no hemos tenido ni una campaña, ¿no? No la hemos tenido, porque no se ha podido dar por la situación, ¿no? Entonces, se van a seguir infectando, van a haber mucho más casos de VPH, mucho más casos de infecciones de transmisión sexual, mucho más casos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, el manejo es fundamental aquí y el manejo es para todos, o sea, el manejo no es solamente para un tipo de persona, el manejo es para todos, o sea, para todos los peruanos, el manejo es para todos las personas que están pues activamente sexualmente, ¿sí? Entonces, seguimos con lo que nos dice la OMS. La transmisión de una ITS de la madre al niño puede causar defunción fetal o neonatal, prematuridad e insuficiencia ponderada al nacer, septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y anomalías congénitas. De hecho, si hay una infección, por ejemplo, como gonorrea, por ejemplo, ¿no? De hecho, que el niño pues va a nacer, si nace por lo que es el canal vaginal, o sea, un parto normal, en el momento que atraviesa todo el canal pélvico, va a atravesar todo lo que es el canal vaginal, de hecho que va a adquirir pues un tipo de infección, ¿no es cierto? Y esta enfermedad también hace que nazcan pues prematuros, o sea, con una edad gestacional inferior a 37 semanas. Y también pues con un tipo de neumonía, también pueden nacer así. O de repente con anomalías congénitas, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de otro tipo de enfermedad que aquí vamos a ir avanzando, que lo que ocasiona son anomalías congénitas, o sea, puede provocar durante el embarazo, en este caso sífilis, ¿no? La sífilis, pues si es una mujer embarazada que no tuvo control, que no se sacó la prueba del RPR, que no hubo análisis de por medio y por lo tanto no se detectó la sífilis, ese embarazo ha ido creciendo y por lo tanto ese niño va a salir afectado, ¿no? Porque se ha producido la transmisión, o sea, ha habido una transmisión vertical, por lo tanto, pues ese niño va a nacer con algún tipo de anomalía congénita, ¿no? Cuando, sin embargo, la sífilis es manejable, siempre y cuando se detecta, o sea, hay medicamentos de por medio, pues a la mujer embarazada se le puede aplicar, ¿no? Hay tratamientos, hay el seguimiento del caso, aquí cuando hablamos nosotros de control prenatal, ¿no? ¿Qué se hace? El seguimiento. Cuando se detecta pues algún tipo de estas enfermedades, de este tipo de infecciones y que está en riesgo el feto, ¿no? Se hace el seguimiento, o sea, se busca a la persona que está infectada, porque muchas veces las direcciones que nos dan o los teléfonos que nos dan, los números telefónicos que nos dan, muchas veces no lo son, ¿no? O vamos buscando direcciones y esas direcciones pues ya vivieron ahí, se han cambiado porque han sido inquilinas,
¿no? Por lo tanto, no hay una dirección nueva, no han dejado una dirección nueva y a veces no las podemos, pues, no las podemos captar, o sea, no las podemos encontrar. Entonces se nos pierde esa paciente y es una paciente infectada, una paciente embarazada. Por lo tanto, va a llegar al trabajo de parto a un hospital o a un centro materno, ¿no? Con todo este caso, ¿no? Y con un caso grave ya. Entonces, a veces la situación está en nuestras manos, ¿no? Porque nosotros somos las obstetras que hacemos los controles prenatales, pero a veces la situación escapa de nuestras manos. En este caso, cuando salimos a hacer campo, cuando salimos a buscar a las pacientes y no las encontramos, yo creo que estuve un mes buscando una dirección porque salió un PA positivo. Entonces, cuando salen los PA positivos, tenemos que salir a buscarlas a las mujeres porque no contestaban teléfono ni nada. Entonces, salí a buscarlas, yo creo que durante todo un mes y nunca la encontré, porque cada vez que iba, me decían que se iba a trabajar muy temprano y que regresaba muy tarde. Eso es lo que me decía. Entonces, no podía estar yo a las 5 de la mañana que esta señora salía, ni tampoco podía estar yo pues a las 11 de la noche para esperarla. Entonces, cuando hay un PA positivo o hay un VDRL positivo o hay un tipo de estas enfermedades positivas, les tenemos que dar la información directa. O sea, no puedo dejar, ¿no?, un PAP o un tipo de enfermedad positiva debajo de la puerta de la casa. No le puedo dejar al vecino, no le puedo dejar, tengo que darle la información directamente a la persona que está infectada. En este caso, pues tuve tres papas Nicolau en los que yo no pude localizar a los pacientes. Entonces, ustedes imagínense, así como hay papas Nicolau en los que uno no encuentra a las personas, ¿no? Así también hay enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, un VDRL que nosotros le mandamos sacar a las gestantes y está positivo y no las encontramos, ¿no? Muchas veces porque, bueno, no viven en lo que es el sitio, en esa zona, ¿no? Y bueno, se trasladan a otra zona o lo que hacen es irse pues a su departamento porque a veces es así, ¿no? O sea, encontramos muchísimas cosas en lo que es los controles prenatales, pero por más que les digo, ¿no? Por más que nosotros ponemos todo de nuestra parte, ¿no? Por más que nosotros cumplamos con nuestras funciones, siempre hay cosas que se nos escapan y que desgraciadamente pues el perjudicado es el recién nacido, ¿no? Que van a ser pues con un tipo de malformación o con algún tipo de enfermedad y que a veces nos da mucha pena porque la madre no los quiere. Sucede en estos casos, ¿no? Sucede que cuando están en el momento del parto, ¿no? Y les das a su niño con un tipo de malformación, lo que hacen es rehusarlo, o sea, no quieren verlo, no quieren saber nada de él. Y este es un casito que les cuento, con una mujer pues que le habían dicho que su niño era pues anencefálico, o sea, había ecografía 3D, 4D, ya sabe todos los tipos de ecografía que hay hoy en día y que nos permite ver, detectar cualquier tipo de malformación. Pues esta mujer estaba informada perfectamente de que su embarazo estaba, pues cruzaba así, con un feto anencefálico, ¿no? Entonces, ella siguió su embarazo porque tenía una leve esperanza de que no fuera así, de que las ecografías se pudieran haber equivocado, ¿no? Y bueno, pues llegó a un trabajo de parto. Entonces, cuando llegó al trabajo de parto, ya ella muy avanzada, ella lo dijo, ¿no? Lo dijo, pues mira, yo tengo ecografías de por medio en lo que dice que mi niño, pues no tiene más que un pedacito de cabeza. Eso es lo que me han explicado. Así lo dijo ella, ¿no? Pero yo no creo, o sea, yo todavía tengo la esperanza de que van a ser normal. Es mi único niño, o sea, es mi primer embarazo. Con 38 años, pues yo quiero tenerlo, he decidido tenerlo. Entonces, como dijo eso, pues ya sabe, ¿no? Cuando pasa algo en un hospital y bueno, la noticia vuela, ¿no? Entonces llegaron los ginecólogos, llegaron el neonatólogo, llegó el pediatra, pues llegaron toditos los especialistas ahí, ¿no?
Entonces, cuando fue el momento del parto, yo que era un niño muy gordito, y efectivamente, ¿no? O sea, tenía la mitad de lo que es el cerebro, ¿no? Su cabecita era, eh, no es la mitad, yo creo que la cuarta parte, pero el niño estaba vivo, o sea, nació vivo, ¿ya? Vivió, yo creo que está vivo hasta el momento, ¿no? Pero con un cerebro, no era, por decirle, la mitad, yo creo que era una cuarta parte nada más, ¿no? Pero bueno, el niño lloraba muy lento, muy despacito, se movía muy despacito, tenía unos reflejos ahí muy lentos, que cuando ella lo miró, ¿no? Se lo acercamos y lo miró porque, bueno, el pediatra se lo quería llevar inmediatamente con el neonatólogo para evaluarlo, pero se lo acercamos para que lo viera, ¿no? Y ella lo miró y le dijo, pues bueno, yo pensé que no iba a ser así, ¿no? Y dijo, pues llévenselo que ya no lo quiero ver. Y este niño, pues, hasta que le echó el seguimiento, porque bueno, por curiosidad, ¿no? Por curiosidad, decir, vamos a ver qué tanto viven, porque mayormente estos niños, conforme nacen, mueren, ¿no? Entonces, como lo vimos también, porque el niño respiraba bien, tenía buena actividad cardíaca y todo eso, se fue dado de alta, el niño se fue dado de alta, tenía problemas de succión, por supuesto, ¿no? Porque había un gran problema de por medio, ¿no? Y bueno, pues cuando nos pusimos a mirar la historia clínica y empezamos a preguntarle ya detalladamente si había presentado algún tipo de enfermedad que le hubiera ocasionado esto, ella dijo que todas sus pruebas habían salido negativas en relación a cualquier tipo de enfermedad que pudiera haberle afectado al niño, ¿no? Entonces, mayormente los médicos decían pues que una bacteria había entrado a lo que es el líquido amniótico y había provocado este tipo de malformación. Entonces, durante los 2 años que pude haber hecho el seguimiento, porque bueno, preguntaba a la señora, me dice mi amiga, telefónicamente le preguntaba, durante 2 años, pues ese niño seguía vivo, gateaba, ¿no? Muy grande, había crecido mucho, muy gordito, pero con ciertos reflejos, o sea, muy lento, en todo era muy lento, ¿no? Entonces, ella decía que de verlo, o sea, mirarlo, un niño así, pues como que le daba muchísima pena porque no era un niño normal, ¿no? Un niño con 2 años normal está pues inquieto, es inquieto, corre, salta, brinca, y este niño lo único que hacía es gatear, y gatear lentamente, ¿no? Lo que se hizo sí es engordar, se engordó muchísimo debido pues a tantas vitaminas que le solían dar, pero bueno, hasta 2 años que yo sepa, vivía, no sé ahora, porque ya han pasado como 4 años, no sé si ya perdí el contacto, no sé realmente si seguía o no seguía vivo, ¿no? Entonces, miren lo que ocasiona, ¿no? A veces porque la mujer no cree en las ecografías, porque la mujer a veces no cree que existen enfermedades que puedan atacar al embarazo, ¿no? Que puedan afectarlo de tal manera que nazcan como malformaciones. O sea, ni ir tan lejos. O sea, a veces los mismos profesionales de salud no creemos, ¿no? Que cuando estamos embarazadas y nos sacan una ecografía, no creemos que podamos tener un bebé con malformaciones, cuando la ecografía lo dice. O sea, estoy mirando una ecografía y a veces no lo creemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no creemos? Porque es nosotros siendo los profesionales de salud, conociendo todo ello, ¿no? Conociendo de que existen, pues, bacterias, conociendo de que existen virus, conociendo que existen enfermedades de este tipo y que afectan el embarazo, a veces nos resistimos a creer, ¿no? Y muchísimas, conozco familias, amigas, profesionales, y precisamente de salud, ¿no? Que han llevado pues su embarazo a término sabiendo que este niño pues tenía un tipo de enfermedad, ¿no? O un tipo de malformación en el que no iba a vivir más allá de un año, ¿no? Entonces nosotros mismas nos ponemos pues reacias, ¿no? A creer en un tipo de diagnóstico como estos. Entonces, vamos a ver, sigamos. Les cuento porque de repente ustedes no lo han vivido porque son de repente muy jóvenes.
Pues bueno, yo tengo muchísimos años, salí de egresada de la carrera, he trabajado por distintos sitios, he visto muchísimas cosas, inclusive he vivido en Europa, he pasado por los paritorios, porque en Madrid le llaman paritorios, y he visto pues muchísimas cosas, ¿no? De las que son buenas, de las que son malas, de las que puedo dar información ahora a mis alumnos, porque bueno, también dicto clases. Entonces, las vivencias, ¿no? Las vivencias se quedan para algo positivo, ¿no? Para de repente cuando uno da un tipo de charla o un tipo de información a las pacientes, pues transmitirle eso, ¿no? Transmitirle lo positivo. Y a veces suelo dar ejemplos, ¿no? Los ejemplos que les haga pensar, ¿no? Si culminar su embarazo, ¿no? O no culminarlo. Entonces, estas cositas nos sirven a nosotros de muchísimo, ¿no? Haber trabajado en distintos sitios y tener cada casito, cada experiencia, pues nos sirve para dar, pues, para seguirlo informando, tanto a los profesionales de salud, en este caso, ustedes que son mis colegas, los obstetras, ¿no? Como también a otro tipo de profesionales de la salud, ¿no? En este caso, pues, compañeros, por ejemplo, porque hago el doctorado, ¿no? A los compañeros cuando salgo a un tipo de posición de lo que es referente a salud pública, ¿no? Entonces suelo poner los ejemplos, los casos que los he vivido, ¿no? Y por lo tanto, pues, tengo, pues, mucha información, ¿no? Con respecto a ello y lo puedo transmitir. Miren lo que es muy importante e interesante lo que es el campo de obstetricia, ¿no? Lo que es salud, lo que es conocer el cuerpo humano, el organismo, de la forma como reacciona en algunas personas de distintas maneras, porque cada cuerpo es único, ¿no? Y reaccionamos a veces de distinta y de diferente manera, ¿no? De acuerdo a lo que te enfrentas. En casos de enfermedades de transmisión sexual, hay reacciones pero muy fuertes, como hay reacciones que se van a la depresión, o sea, se deprimen cuando le decimos, pues mira, te ha salido un HIV positivo, ¿no? Y te miran y no saben qué hacer, sobre todo cuando le decimos a los adolescentes, ¿no? Cuando trabajamos con adolescentes o cuando trabajamos con estos chicos que son tan jóvenes, tan inmaduros, y le das este tipo de noticias y se pone que no saben si gritar o no saben si llorar, ¿no? Entonces, ahí ¿qué entra, no? Entra, pues, que nosotros tenemos que darle la información detalladamente, qué es lo que le puede suceder si tiene este tipo de virus, ¿no? Y que tiene solución, que por supuesto Minsa nos da los antirretrovirales, ¿no? Y que por ser muy joven, pues le tiene que dar pues cara a la enfermedad, afrontar la enfermedad, consumiendo muchísimos alimentos que le eleven la inmunidad para que pueda pues afrontarlo y salga de una manera pues positiva de ello, ¿no? Más que todos los jóvenes, chicos, o sea, chicas, chicos, quienes estén ahorita presentes, ¿no? Más que todos los jóvenes, porque ellos son los que el futuro, ¿no? Ellos son los que de una u otra manera van a poder controlar este tipo de infecciones. Y si nosotros le damos la información como debe de ser, no con el fin de asustarlos, ¿no? No es esa la idea. La idea es de que ellos entiendan, ¿no? Que comprendan que es una enfermedad que lo puede matar y que tiene que cuidar, que tiene que usar estrategias de tal manera que cuide su cuerpo, ¿no? Que empiece ya a cuidar su cuerpo, porque si hay un virus positivo que le puede ocasionar muchísimas cosas, ¿no? Pues tiene que tomar conciencia de ello. Entonces, es bonito trabajar con adolescentes, ¿no? Porque puedes manejar la situación, ¿no? Siempre y cuando sepas hablarles, siempre y cuando le des la información clara, ¿no? Y hagas la retroalimentación de la información. Aquí nosotros en lo que es el campo de salud, se habla hoy en día, o el año que viene, porque bueno, este año ya lo tenemos perdido, se va a hablar muchísimo de lo que es prevención, ¿no? Porque tenemos que hablar
la forma de cómo tienen que prevenir este tipo de enfermedades de transmisión sexual. La Organización Mundial de Salud ya hizo estrategias para el año 2030. O sea, los objetivos del desarrollo están ya para el año 2030, ¿no? Y hay estrategias en las que luego les vamos a ir comentando, ¿sí? Aquí hay unas prevenciones, una de las cuantas prevenciones que pueda tener en relación a las infecciones de transmisión sexual o a enfermedades de transmisión sexual, como queráis llamarla, porque en algunas literaturas, algunos libros, algunos artículos no dicen ETS, otros no dicen ETS, otros no dicen, bueno, lo escriben de distinta manera, ¿no? Entonces, entre la prevención primaria contra las ITS, incluida la infección por el VIH, porque bueno, ahí está incluida, aunque algunos la apartan, ¿no? Pero aquí está incluida, se utilizan intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales. Tenemos que asesorar, dice, ¿no? Y tenemos que hablar de conductas también. Y entre ellas, ¿cuáles son? A ver, aquí decimos, educación sexual integral. ¿Por qué hablamos de integral? O sea, ¿a qué se refiere que vamos a dar una educación integral? Educación sexual integral, o sea, tenemos que hablar de todo aquí. Tenemos que abarcar todo aquí, porque está hablando de algo grande, ¿no? Y asesoramiento antes y después de las pruebas de la detección de las ITS y el VIH. Antes, asesoramiento antes de que se detecte el virus, ¿no? O sea, esas son las campañas que solemos dar. Y que bueno, yo le digo que este año no le hemos dado, ¿no? Pero que se suelen dar las campañas, ¿no? Solemos hablar muchísimo, sobre todo, les decía, y vuelvo a recalcar con los adolescentes, ¿no? En los colegios, ¿no? Cuando vamos a los coles, las obstetras vamos a los coles, ¿no? A mí trabajo por un instituto y el instituto me llevaba a mí a los coles para dar a cuarto, quinto año de secundaria, ¿no? A dar la información de lo que es enfermedades de transmisión sexual, de lo que era el VIH, ¿no? Porque muchísimos chicos no sabían lo que es eso. O sea, a veces porque son chicos, por ser jóvenes, ¿no? Lo toman todo a la ligera. Ellos lo que les importa, pues, es disfrutar del sexo, pero no toman ningún tipo de prevención. Entonces, informarles a veces cómo usar un preservativo. Y cuando le hacían la pregunta del caso, y decíanos, a ver, ¿cómo lo usas? Nos decían, pues nunca he usado, o lo usé mal, no sabía colocarme. Los chicos de cuarto y quinto año de secundaria, que más o menos tenían pues unos 15, 16 años por ahí, ¿no? Y que nos digan que no saben que existe un preservativo o un condón, o que no saben usarlo, pues para eso, pues, ¿no? Para eso estamos nosotros las que les tenemos que dar la información. ¿Qué pasa con esto? Que años anteriores nosotros no íbamos a los colegios, ¿no? No íbamos, se quitó lo de ir a los colegios. Pero hace cuestión de un año atrás, le digo de un año atrás, donde sí las colegas daban este tipo pues, de información, ¿no? De educación sexual a los chicos desde secundaria. Y bueno, pues yo también le digo que di por una institución que me llevó a dar este tipo de charlas, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta, ¿no? De lo bajo que está en cuanto a la información que tienen estos chicos en cuanto a estos tipos de enfermedades. O sea, no tienen una información clara, no lo saben, no saben lo que puede ocasionar un VIH, no saben lo que es una gonorrea, no saben lo que es una sífilis, no saben, chicos, no saben, ¿no? Entonces, ¿y de qué depende de que todo esto disminuya? De que lo sepan, pues, los adolescentes. Los adolescentes tienen que saber las consecuencias que conlleva, ¿no? Tener sexo sin protección. Por lo tanto, aquí están las normativas, ¿no? Las normativas a nivel mundial, las normativas a nivel de lo que es MINSA, el Ministerio de Salud, que lanza sus normativas con la intención de que todo el personal de salud las sepa, que todas las tenemos que manejar.
y sobre todo las obstetras, que somos los que trabajamos mayormente, ¿no? Porque trabajamos con adolescentes, porque tenemos programas con adolescentes, ¿no? Y que a veces los adolescentes nos buscan para contarnos, ¿no? Porque no tiene de repente la confianza suficiente con los padres como para poderles contar ello. Y trabajar en una institución con jóvenes, ¿no? En este caso, que trabajo con chicos muy jóvenes, de institutos, de universidad, ¿no? Se acercan a pedir información, pero ya de una forma privada porque tienen vergüenza hacerlo cuando estamos en el salón de clase. ¿Mm? Tienen vergüenza decirlo, ¿no? Tienen vergüenza o miedo de repente, ¿no? Y cuando le digo, ¿por qué no lo conversas con tu padre? Dice, no, porque no tengo la confianza suficiente como para hablarles de estas cosas a mis padres. Sin embargo, en los coles, ¿no? Cuando están en los niños, ya hablamos nosotros de anatomía, hablamos de los órganos sexuales a los niños, ¿no? ¿Con cuál fin? ¿Con qué fin lo hablamos? ¿No? Que ellos reconozcan que tienen zonas que no se deben de tocar por personas adultas y que esas zonas, ¿no? Esas zonas solamente lo tiene que ver papá y mamá, nada más, que son zonas que si te lo toca una persona desconocida, pues te puede ocasionar daño, ¿no? Entonces, esa es la intención, pero estos niños de hoy en día, o sea, los adolescentes de hoy en día, hay muchísimos que no saben ni siquiera la anatomía, o sea, no saben ni lo que tienen. Entonces, si no saben lo que tienen, ¿cómo van a prevenir? ¿Cómo van a saber usar un preservativo? No saben, no lo saben porque lo he vivido y porque lo sigo viviendo, porque dicto clases a chicos que están entre los 17, 18, 19 años. Y siempre intento, cuando doy una clase, intento pues hablar por ahí de alguna enfermedad de transmisión sexual, porque de repente una de mis alumnas lo tocó, ¿no? Y empezamos ahí a hablarlo, empezamos a comentarlo y me doy cuenta pues cada vez más, ¿no? De que muchísimos, ¿no? No saben absolutamente nada de lo que son las ITS, ¿no? Entonces, dar educación sexual integral y asesoramiento antes y después de la prueba de detección de las ITS y el VIH es algo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Es la obligación de nosotros cuando damos las campañas, es la obligación de nosotros, las obstetras, del personal de salud, cuando los adolescentes se acercan a los consultorios externos. De repente a pedir información o de repente pues la planificación familiar, ¿no? Ahí se aprovecha. Cuando se habla de planificación familiar, pues se aprovecha de hablar de todo tipo de estas enfermedades, ¿no? A ver, otro tipo de prevención son los consejos sobre prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos y fomentos del uso del preservativo. Eso es lo que le comentaba, ¿no? Inclusive en lo que es el colegio de obstetras, ¿no? Se da este tipo, pues, de cursos, ¿no? En lo que son, pues, el uso del preservativo, ¿no? De cómo se debe usar o cómo hay que convencer a la pareja a veces para que lo usen, porque ya sabemos, muchísimos hombres, pues, rehuyen, ¿no? De usar el preservativo porque aducen una y otra cosa, ¿no? Entonces, la mujer tiene pues que ser muy hábil en este caso pues para convencerlo y que use el preservativo. Entonces, hay las colegas muy expertas en ello en cuanto a enseñarles a usar el preservativo. Por ejemplo, ahí por el Callao, ¿no? Para mencionarles un sitio, ¿no? Hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual, muchísimos embarazos de por medio. Entonces, cuando se hizo la encuesta, ¿no? En cuanto al uso del preservativo, pues ellos decían que su pareja era el que no lo quería usar, ¿no? Entonces se dio charlas, una colega dio charlas de cómo convencer a la pareja para
el uso del preservativo. Entonces, hay muchas prácticas, ¿no? O sea, hay muchas formas, ¿no? De convencer a la pareja para el uso del preservativo. Entonces, se logró un avance muy grande ahí en lo que es el Callao, ¿no? Y se logró, pues, que muchísimos hombres usaran preservativos, ¿ven? Entonces, cuando uno da la información como debe de ser, ¿no? Inclusive con las prácticas, o sea, porque se utilizó material ahí práctico para poderlo realizar y se invitó a mujeres, ¿no? Para que se hicieran partícipes de este tipo del uso del preservativo, y fueron muchísimas, y bueno, pues le gustó cómo la colega dio la información del caso, cómo lo hizo a través de una maqueta que tenía ella ahí de los órganos genitales, y bueno, pues logró convencer a muchísima gente sobre el uso del preservativo. Entonces, ¿ves? Nosotros las obstetras somos las indicadas en ello, ¿no? Somos las indicadas de dar una educación sexual integral, somos las indicadas de hacer el tipo de asesoramiento en cuanto a este tipo de enfermedades. Somos las indicadas en también dar un apoyo psicológico cuando una persona tiene pues este tipo de enfermedades positivas, ¿no? Entonces, tenemos muchísimo campo en que trabajar, ¿no? Tenemos muchísima información también, porque nosotros tenemos que estar pues al día con todo este tipo de enfermedades, ¿no? Más que todo si tenemos que sacar un programa de adolescentes, ¿sí? Entonces, seguimos. En cuanto a las prevenciones, dice intervenciones dirigidas a grupos de población específicos, que eso es lo que le comentaba, ¿no? Como en este caso en la zona del Callao, ¿no? También como los trabajadores sexuales, sí, pues hay personas que bueno, porque es su trabajo, ¿no? Se dedican a ello y por lo tanto, pues ellos tienen que estar pues prevenidos, ellos tienen que saber usar pero muy bien los preservativos, ¿no? Para de esta manera pues evitar el contagio, porque ese es su tipo de trabajo que tienen ellos. Y ese trabajo pues le puede traer muchísimas complicaciones, se pueden contagiar de muchísimas enfermedades, ¿no? Los hombres homosexuales y los consumidores de drogas inyectables también son grupos con el que tenemos que trabajar, son grupos vulnerables, ¿no? Porque, bueno, se dedican a ello. ¿No? Es su forma de ganarse la vida, pero que están muy expuestos a contraer este tipo de enfermedades y que, bueno, porque son muy malas, ¿no? Enfermedades que te puede llevar a la muerte, ¿no? Que si no se logra detectar a tiempo, si no tienes la medicación al alcance, si no se hacen un seguimiento, si no acuden a un hospital o a un centro de salud, pues esto los acaba rapidísimo, ¿no? Más si todavía tienes una inmunidad baja, más si tienes pues una hemoglobina baja o tienes otro tipo de enfermedad asociada, pues esta enfermedad avanza rapidísimo, ¿no? En sí no te mata la enfermedad, lo que mata es las defensas, que tienes las defensas bajas y te atacan otro tipo de enfermedades, las llamadas oportunistas, ¿no? Que están viendo ahí que las defensas bajen para ellas atacar. En este caso, este tipo de enfermedades como el VIH, ¿no? El paciente muere porque la inmunidad lo tiene por el suelo, ¿no? Porque no tiene defensas que lo protejan, porque no tiene la forma de afrontar este tipo de gérmenes y empiezan a atacar, en este caso, los hongos, ¿no? Se llenan la boca de hongos y no pueden comer. Y empieza a atacar otro tipo también que va al estómago y les da una diarrea que no se puede contener. Entonces, no se mueren por el VIH, no se mueren por SIDA. ¿Por qué se mueren? Por otro tipo de enfermedades, por otro tipo de infección, porque no hubo la forma de afrontar eso, porque esas defensas no estaban ahí para defenderlos, las tenían bajísimas, por lo tanto, todo tipo de germen pues gana la batalla, ¿no? Porque esta es una batalla, cuando se tiene una infección de transmisión sexual, cuando se tiene un VIH de por medio, es una batalla, ¿no? Es una batalla que la tienes que afrontar pues con muchísima fuerza, con muchísima valentía, y así les tenemos que decir a los chicos cuando se detecta un VIH positivo.
a los adolescentes, ¿no? Que se nos vienen abajo, nosotros tenemos que subirle de una u otra forma la moral, de aumentar esa autoestima para que su sistema inmunológico también esté fuerte, ¿no? Entonces puedan ellos combatir este tipo de enfermedad, porque si todo va ok, si se consume lo que se tiene que consumir, o sea, me refiero a la alimentación, ¿no? Si toman su medicación, que es gratis porque MINSA lo da, MINSA da gratis para un VIH, ¿no? Si ellos continúan todo bien, si ellos van a sus atenciones como debe de ser, pues estas personas lo suelen retener ahí, ¿no? Lo suelen que no avance, hacen que no avance. Por lo tanto, pues su vida la van a hacer normal porque tienen el virus que está ahí, lo tienen, exacto, lo tienen, pero no avanza. ¿Por qué? Porque tienen una medicación de por medio, porque están alimentándose como debe de ser y por lo tanto sus defensas la tienen ahí combatiendo, dejando que esta enfermedad no los siga atacando, ¿no? Nosotros conocemos muchísimos, ¿no? Muchísimos personajes de televisión, ¿no? Que son positivos y que pues usan los antirretrovirales, ¿no? Le usan la medicación, se alimentan bien, se cuidan bien y bien, mira, ahí están, todavía siguen ahí luchando contra este VIH, hasta que bueno, va a llegar, claro que llegará algún día, algún año, llegará pues esta vacuna, ¿no? Así como llegaron vacunas para prevenir otro tipo de enfermedades que la gente se moría de muchísimos años atrás. La gente se moría, por ejemplo, por tuberculosis. Se moría muchísima gente, ¿no? Hasta que llegó la vacuna. Hoy en día, pues los casos de tuberculosis no es porque no tengan la vacuna, sino porque no comen, ¿no? Aquí en Lima ha aumentado, claro que ha aumentado porque la gente no tiene que comer. Y si la gente no tiene que comer, de hecho que le va a atacar pues este tipo de germen, ¿no? En este caso de la TBC. En el caso de las ITS, infecciones de transmisión sexual, solo es prevención, ¿no? Hay algunas ITS que se pueden prevenir fácilmente usando un preservativo, ¿no? Y también el VIH, usando un preservativo. En el caso del papiloma, del HPV, en ese caso no, porque el HPV lo tenemos en toda la zona del cuerpo humano. Por lo tanto, ahí el preservativo no nos va a servir, ¿no? Pero podemos prevenirlo cuando damos la información, ¿no? A los adolescentes, que son ellos los que van a, son ellos los que van a aumentar de alguna u otra forma este tipo de casos de infecciones de transmisión sexual, ¿sí? En cuanto seguimos con las prevenciones, dice asesoramiento y educación sexual adaptados a las necesidades de los adolescentes, ¿no? A veces aquí remarca también una y otra vez los adolescentes, ¿no? La importancia que tiene de darle pues a este tipo, a estos chicos, ¿no? A estos chicos de edades pues que oscilan entre los 12 años, ¿eh? Claro que sí. Entre los 12 años, entre los 15, 16, 17 años, porque a veces suelo aplaudirlos cuando van a planificación familiar, porque van a buscar un método, ¿no? Chicos de 13, 14 años, bravo, claro que sí, ¿no? Porque al menos eres consciente, ¿no? De que puedas provocar un embarazo o de que te puedas contagiar de alguna enfermedad. Entonces, me alegra muchísimo cuando los veo en la consulta, ¿no? Con unas caritas ahí de miedo, de vergüenza, todo, pero bueno, se han acercado, ¿no? Y se le da, pues ahí se aprovecha, ¿no? Se aprovecha de darle, pues, toda la información, no solamente de métodos anticonceptivos, sino también de aprovechar de hablar todo este tipo de enfermedades, ¿no? Cada vez que se acerquen jovencitos, muy jovencitos, de repente una sola o de repente va la pareja, se aprovecha, ¿no? Y se gana este tipo de pacientes. La intención de nosotros como profesionales de salud es disminuir, ¿no? Disminuir lo que son, pues, este tipo de enfermedades, ¿no? Y que pueden llevar tempranamente a la muerte. Entonces, chicos jóvenes que tienen toda una vida por delante, chicos y chicas, ¿no? Que pueden vivir, pues, muchísimos años,
si ellos no toman la prevención del caso, pues su vida se puede acabar tempranamente, ¿no? Entonces, trabajemos muchísimo con estos jóvenes adolescentes en cuanto, haciéndole muchísima énfasis en lo que son las enfermedades de transmisión sexual. A ver, aquí tenemos las ITS más frecuentes, ¿no? A ver, el VPH, ¿no? Que ya nos hemos acostumbrado a llamarlo por las iniciales, el virus del papiloma humano, la gonorrea, clamidia, esta clamidia es muy, pero muy conocida, lo solemos ver muchísimo en los consultorios externos cuando hacemos consultas externas. Cuando hacemos consultas externas podemos ver muchísimos flujos vaginales, ¿no? Y ahí pues solemos ver mucha clamidia. Sífilis, sí es cierto que la sífilis ha disminuido, al menos aquí en lo que es Lima, ¿no? No se ve sífilis. Yo al menos no he visto sífilis hace muchos años que no veo pacientes con sífilis, ¿no? De repente a nivel de provincia pueden haber este tipo de casos, ¿no? Hepatitis sí, se suele ver hepatitis, tanto en embarazadas como no en embarazadas, ¿no? Herpes genital, muchísimo, muchísimo cuando hay un cambio de estación, ¿no? Cuando entramos al verano, por ejemplo, suele haber muchísimo herpes genital, herpes 1 y el herpes 2. Y en cuanto al VIH, bueno, de acuerdo, las estadísticas lo dicen, ¿no? Que ha habido, pues, un incremento y, bueno, la idea es, pues, disminuir ello, pues, usando usando pues la prevención del caso o estrategias que ya están estipuladas y que luego la vamos a ir viendo. Hablemos del VPH, el virus del papiloma humano, ¿no? Esto solemos ver en las embarazadas mucho, ¿eh? Bueno, he visto muchos en embarazadas, ¿no? Es una infección viral que causa crecimientos en la piel, las verrugas, ¿no? Ese tipo de verrugas que a veces están como unos puntitos negros. La paciente a veces va y dice, pues siento aquí a nivel de lo que es los labios, ¿no? Ellos dicen, a nivel de labios, ¿no? O muy cerca a la entrada de la vagina o rodeando el ano, me siento como unos puntitos negros. Esa es lo que suelen decir, ¿no? Y a veces tengo un picor y me he mirado y pues he visto como si fueran unos lunares. Cuando son muy pequeñitos, ¿ya? Cuando son muy pequeñitos, de hecho que no toman forma, ¿no? Porque cuando ya este papiloma, esta verruga crece, toma la forma de una coliflor. Pero cuando son muy pequeñitos se suelen ver así, como si fueran unos lunarcitos negros. Y que van a ir creciendo más si hay un embarazo de por medio. Y crecen también cuando la paciente está deprimida, cuando hay un estrés de por medio también, ¿no? Es un virus que lo va a tener siempre, o sea, ese virus no se va a ir, lo tiene en su cuerpo ahí, ¿no? Y que va a atacar pues cuando él quiere, o sea, cuando también el cuerpo lo permita, ¿no? Es un virus, como tantísimos virus que hay hoy en día, como tantísimos virus que tenemos nosotros en el cuerpo humano y que vivimos con él, ¿no? Vivimos con él, ¿no? Y que solamente nos hace daño pues cuando nosotros nos descuidamos en lo que es la alimentación, en lo que es la higiene, en lo que no tomamos la prevención del caso, ¿sí? Entonces, existen más de 150 tipos de este virus, mucho más se dice, ¿no? En la que la mayoría son de tipo benignos, sí, ¿no? Por ejemplo, estas verrugas, a veces tenemos esos lunares, ¿no? Los lunares que nos suelen salir en cualquier parte del cuerpo humano. Esos son, pues, benignos, ¿no? Pero es un tipo de un virus del papiloma humano, porque son números, están enumerados, ¿no? Entonces, de repente el número 11, que suele ser benigno, o el número 30 y tanto, que suele ser benignos, ¿no? Entonces, y que ocasionan este tipo de verrugas, de lunares. En los animales también existen, ¿no? Pero sí hay malignos como el que ocasiona el cáncer de cuello uterino, ¿no? Y yo le digo, como están enumerados, en este caso el número 16 y el número 16 de VPH son los malignos. Esos dos tipos son malignos y son los culpables de ocasionar cáncer de cuello uterino,
¿sí? ¿Existen vacunas? Sí, no les decía que las niñas se deben de vacunar, porque por el momento solamente son niñas, ¿no? Y aquí con el tiempo también se van a vacunar los niños. Entonces, por el momento aquí solamente MINSA, ¿no? Y a nivel mundial lo que hace es vacunar a niñas, que son niñas pues entre los 9 y 13 años. Vamos a los coles y se vacunan ahí. Y por supuesto, existen también las mujeres o las mamás antivacunas que no permiten que las niñas se vacunen, porque ya saben ustedes, trabajamos con consentimiento informado, ¿no? O sea, se tiene que firmar, tiene que haber un papel de por medio, ¿no? En el que la madre o el padre nos permite, nos da el permiso para poder poner la vacuna a la niña. Si no hay permiso de por medio, pues no se puede poner. Y estas son pues ya llamadas mamás antivacunas, ¿no? Personas antivacunas, que no creen en ellos, no lo creen. Y por lo tanto, pues va a perjudicar, ¿no? El perjudicado es la niña, la perjudicada, perdón, ¿no? Es la niña. Ellos no, la perjudicada es la niña, ¿no? Que de repente con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, pues va a tener este virus y si ella no tiene la vacuna, pues imagínate lo que puede pasar, ¿no? Entonces, existen vacunas, dos tipos de vacunas tenemos aquí a nivel de lo que es MINSA, el Ministerio de Salud. Entonces, es una forma de prevenir, ¿no? Lo prevenimos en cierta forma porque ya les dije que este virus no solamente está en lo que es el canal vaginal, este virus también está en el exterior, o sea, a nivel de pelvis también está este virus. Por lo tanto, pues podemos prevenir de repente un 70-80% usando la vacuna. Usando la vacuna se puede prevenir en ese porcentaje, no en un 100%, por supuesto que no. No podemos hablar con esa seguridad, ¿no? Entonces, pero al menos se previene, pues, porque las estadísticas de cáncer de cuello uterino se triplican, ¿no? Porque las niñas empiezan sexo tempranamente. Entonces ya está en lo que es en epidemiología, ¿no? Que se va a triplicar estos casos de cáncer de cuello uterino. Que antes hablábamos en personas a partir de los 45, 49 años. Hoy en día estamos hablando de cáncer de cuello uterino a partir de los 20, 25 años en estadios avanzados, ¿no? En estadios avanzados. O sea, ni siquiera decir estadio 1, estadio 2, no, estadio 3 y 4. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con 20 años, tiene 20 años. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas que de repente, pues, las chicas son violadas, niñas violadas, y por lo tanto, pues, adquirieron el virus, le pasaron el virus, las contagiaron, ¿no? O chicas que empiezan tempranamente, 11 años, 12 años, y han pasado pues el tiempo suficiente para que el virus se propague, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que este virus, ¿no? Para que salga a flote, para que presente sintomatología, tienen que pasar unos 10 años, unos 15 años, porque no presenta síntomas, eso es lo malo de este virus, ¿no? O sea, puedes tenerlo el virus ahí y no tener ningún síntoma, y aparece cuando ya está avanzadísimo. Es lo malo, ¿no? Es lo malo. Entonces, muchísimas millones de personas que no se hacen un Papá Nicolau, ¿no? Porque eso es otro gran problema, que nunca se han hecho un PAP y cuando llegan y empiezan a tener un tipo de dolor o un tipo de sangrado de por medio, recién acuden a un hospital y cuando ya pues están en un cáncer en el que ya se ha diseminado y por lo tanto pues no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, este virus lleva a la muerte. Este virus lo cargamos desde el momento en que tenemos una pareja de por medio. Lo tenemos este virus, ¿no? Sino que la forma de detectarlo es a través pues de un Papa Nicolau, ¿no? Entonces, el Papa Nicolau lo podemos detectar fácilmente. Y en las niñas, para forma de prevención, pues con las vacunas, ¿no? Existen dos tipos de vacunas en las que se les puede poner 2 o 3 dosis. Entonces, es manejable esto. En niños, en niñas, es manejable esto, ¿no? Si todas se pusieran, pues imagínense, de aquí a 15 años, 20 años, la reducción de cáncer de cuello uterino tiene que disminuir, ¿no? Porque las niñas están vacunadas, pues. Que no va a disminuir 100%, ya les dije, no, es imposible, ¿no? Pero sí al menos puede disminuir en un 20%, en un 30%, porque están vacunadas, ¿no? Y pues bueno, pues, también usar el preservativo que también les va a ayudar.
Entonces, otra cosa, no es solo el hecho de tener la vacuna va a decir, bueno, pues ya estoy vacunada, no me va a dar. No, no es así, no es así. A pesar que están vacunadas, también tienen que tomar prevención. En este caso, pues usar el preservativo. Si van a tener una y otra pareja, ¿no? Porque eso es lo normal de hoy en día. Empezar las niñas tempranamente y cambiar el enamorado como se cambia una camiseta, ¿no? Es lo malo, ¿no? Existe aquí, en al menos Lima metropolitana, ¿no? Las chicas se van a la fiesta y están con uno y están con otro y no toman ningún tipo de precaución. Y como este virus no presenta síntomas, venga, ahí lo tiene. Y van pasando años, 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 y cuando ya han pasado 10 años, recién se hace presente, y cuando ya hay un cáncer de por medio, ¿no? Entonces tampoco nos podemos confiar y decir, ¿no?, que usando la vacuna ya mi niña va a estar libre de eso. No, pues para eso pues estamos hablando también de las campañas de información, ¿no? De dar todo tipo de atención integral, como decía la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, para poder ayudarles a estos chicos, hablarles así, o sea, hablarles de una manera clara, ¿no? Ya les dije, no es la intención de asustar, no es esa la intención. La intención es de ganarnos más bien a los chicos, a los adolescentes que confíen en nosotros. Cuando van a lo que es en los consultorios externos, cuando van a planificación familiar. Entonces, darle la confianza, ser empáticos con ellos. Y de esa manera, pues ellos empiezan a contar. Entonces, aprovechamos y damos la información, ¿no? Tenemos todo al alcance, tenemos toda la mano ahí en los consultorios externos, lo podemos hacer, nos podemos dar 2 minutos, 3 minutos, de repente para poder hablar de estas cosas y pues si tenemos más tiempo, pues más, ¿no? Cuando se trabaja también a nivel privado, también se tiene que dar este tipo de información, ¿no? Vamos a ayudar de esta manera con todo lo que se ha planteado o lo que ha planificado la Organización Mundial de Salud, ¿no? La idea es disminuir este tipo de casos de infecciones de transmisión sexual. La idea es disminuir las muertes por este tipo de enfermedades, ¿no? Porque se puede hacer, claro que se puede hacer, ¿no? Pero se tiene que trabajar en grupo, se tiene que trabajar pues de la mano con todos los especialistas, no solamente las obstetras, aquí estamos hablando de todos los profesionales de salud, ¿no? Incluso desgraciadamente la salud pública está pésima, ¿no? Va pésima la salud pública. Esperemos que cuando pase todo este tipo de pandemia por la que estamos viviendo, pues nos recuperemos, ¿no? Y vayamos pues trabajando de la mano con otro tipo de profesionales y así pues llevar adelante lo que es el país y sobre todo, ¿no? Evitar o disminuir muertes por estos tipos de enfermedades. Seguimos hablando con el BPH, es un tema muy, muy amplio realmente el BPH, bueno, pues lo he tocado mucho porque lo vemos en lo que es las embarazadas y las no embarazadas, en lo que son cuando hacemos consultorios, ¿sí? Verrugas genitales que aparecen como lesiones planas, como les digo, pues aparecen muy chiquitinas, ¿no? Que dan la impresión de un lunar, ¿sí? Pequeños bultos en forma de coliflor o pequeñas protuberancias en forma de tallo. Eso es conforme van creciendo. Conforme ya van creciendo, van tomando la formita, ¿no? De ser exactamente como una coliflor, ¿no? He visto muy pequeñas, he visto muy grandes también, ¿no? Antiguamente, cuando estudiaba, me acuerdo, obstetricia, lo que hacían era cauterizarlas, o sea, las cauterizaba usando el electrocauterio, también la quemábamos usando el nitrato de plata, me acuerdo, ¿no? Cuando era estudiante de obstetricia y pasábamos por el servicio de ginecología, podía ver, pues, que se puede trabajar con ellos. ¿Qué pasa con esto? De que tiene que tomar forma, porque si están muy chiquitinas no las podemos usar el nitrato de plata, porque quemamos la piel. Ese es el detalle que tiene esto, ¿no? Entonces, si no tiene la formita, no podemos cubrirla, ¿no? Bueno, pero una vez que cuando estén más grandecitas y tienen la forma de esta coliflor, toman como si fuera un cuellito. Entonces, cubrimos con una gasa, ¿no? Y podemos quemarla usando el nitrato de plata, ¿no? Ya les he dicho, siempre y cuando sean un poquito grandecitas. Chiquitinas no podemos hacer nada con ellas.
¿no? Entonces, a veces se suelen desaparecer, porque bueno, ese es un virus, es lo que lo solemos decir a la paciente. Es un virus que aprovecha cuando tienes una defensa baja, cuando estás estresada, cuando estás deprimida, cuando estás preocupada, ¿no? Entonces va a aparecer. Y se va a desaparecer también. Así como apareció, se va a desaparecer. Pero en el caso de las embarazadas, va a crecer. ¿Por qué? Porque tiene una alimentación de por medio, ¿no? Hay hormonas de por medio que hacen que estas verrugas crezcan. Entonces, perjudica porque el niño no va a nacer por canal vaginal, ¿no? Porque tiene el riesgo de infectarse, y el riesgo de infectarse a nivel de los ojos. Entonces, con ella sí tenemos que hacer, pues, dependiendo de dónde trabajemos y dependiendo de la capacidad resolutiva, o sea, si podemos resolver el caso, ¿no? Si no, hacemos la transferencia, ¿no? Hacemos la transferencia al especialista para que él le haga el tratamiento, y nosotros solamente hacemos el seguimiento, ¿sí? Estas verrugas son contagiosas y pueden propagarse cuando alguien toca algo que ya ha tocado una verruga. Efectivamente, son muy contagiosas, ¿eh? Entonces, con el simple hecho de tocarlas, ya te vas a contagiar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues el número de parejas sexuales, la edad, ¿no? El sistema inmune debilitado, la piel dañada o el contacto personal. Eso es lo que le decía, número de parejas sexuales, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? La cantidad de niños, de niñas, ¿no? Que hay aquí en Lima, está súper poblado y pues ha aumentado en lo que son los adolescentes, ¿no? Entonces, antes hablábamos de que habían 2 niñas para un niño, hoy hablamos que estamos a la par. O sea, 2 niñas para 2 niños, igualito estamos en las mismas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pues, estos niños que ahorita están, pues, con unos 5 o 6 años, de aquí a unos 7 años más, ya son todos unos adolescentes, ¿no? Y como están los conos súper poblados y donde, pues, a veces no hay control de nada, donde hay muchísimas fiestas, muchísimas discotecas, muchísimo licor de por medio, muchísima promiscuidad, muchísimos niños que no tienen el respeto de los padres y bueno, pues terminan ocasionando este tipo de contagio, ¿no? O sea, pues eso es una cadena, ¿no? Los contagios de estas enfermedades es una cadena, o sea, nadie sabe quién contagió a nadie. Entonces, lo que vale aquí es que nosotros tenemos que dar las campañas. Pero desgraciadamente no llegamos, pues. O sea, no vamos a llegar al fondo, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho. No llegamos, ¿no? Uno, porque tenemos miedo a ir. Es muy grande este sitio, ¿no? Es muy grande este cono. Es el cono más poblado que hay aquí en Lima. Entonces, muchísimos niños y niñas, ¿no? Gente que ha venido pues de lo que es otros departamentos y ha ido pues poblando y haciendo de San Juan del Lurigancho uno de los conos más grandes a nivel de Lima. Y muchísimos niños y niñas, ¿no? En los cuales unos no tienen pues el respeto hacia los padres y hacen lo que quieren, ¿no? Unos que no van al colegio y no tienen ningún tipo de formación, o sea, no hay educación de por medio, por lo tanto ellos hablan, dicen, deciden, hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, nos vamos a ver de aquí a unos 10, 15 años, pues con muchísimo más de este tipo de enfermedades de VPH si no logramos encontrar una estrategia adecuada para ello, ¿sí? Entonces, factores de riesgo, por aquí me los menciona bien claro, dicen pues la edad, ¿ves? Estamos hablando de edad. O sea, no estamos hablando de una edad que pase los 40 años, no, estamos hablando de una edad de unos niños que están pues entre los 9, 8, 10 años, que ya maduraron sexualmente porque la vida los ha hecho madurar, ¿no? Porque han tenido responsabilidades muy grandes, por lo tanto han madurado, su cerebro maduró tempranamente, ¿no? Niños que son, pues, han sido abandonados, niños que han sido ultrajados, maltratados, niños que no tienen padres porque perdieron sus padres, niños que han sido violados. Esos niños crecen con una mentalidad muy, de manera negativa, ¿no?
y lo que ellos quieren es pues vengarse. Los escuchas cuando hablan, ¿no? Los escuchamos cuando utilizan términos y una manera de cólera, te hablan con cólera, con rabia, ¿no? Porque o sea, lo han pasado mal, de muy pequeñitos lo han pasado mal. Por lo tanto, lo que ellos quieren es pues vengarse de una u otra manera. Entonces, ¿cuál es la forma de ellos de vengarse? Pues de repente dicen, a mi mamá le pegaba a mi papá, ¿no? Dice, pues ahora yo agarro, me enamoro de una chica, igualito hago lo mismo con ella, agarro a otra chica, la embarazo, estoy con una, estoy con otra. Mire su forma de pensar. ¿Por qué? Porque la pasaron mal. Porque vivieron, pues, de muy pequeñitos en su hogar mucha violencia, ¿no? Mucho alcohol, mucha droga de por medio, y ellos lo han pasado, lo han vivido, y por lo tanto están creciendo con un cerebro que piensa todo en negativo. Entonces es duro trabajar con ellos para hacerlos cambiar su manera de pensar, ¿no? Desgraciadamente en muchos de los casos no se logra. Por eso vemos tantos chicos ahí en la calle, pues, fumando, drogándose, alcoholizados, ¿no? Que a veces nos ponemos a pensar y decimos, pues mira, con lo guapo que eres, cómo valoras tu vida, cómo apagas tu vida tan tempranamente, ¿no? Entonces, como nosotros como profesionales de salud lo pensamos así, de esa manera, ¿no? ¿Cómo puede un chico tan joven perderse de esa manera, de esa forma, ¿no? Cuando pudo, pues, salir adelante y ser un gran profesional. Sin embargo, la vida lo golpeó tan pequeño y lo ha hecho, pues, que su cerebro funcione de una manera tan negativa, en la que a veces ni psicólogos ni psiquiatras lo pueden cambiar, ¿no? Y estos chicos son los que terminan pues contagiados. Y estos son los que contagian a más, ¿no? Bien, sigamos. Aquí está la gonorrea, ¿no? O la Neisseria gonorrea, conocida, mucha gonorrea, ¿no? En lo que es en los consultorios, en las mujeres. Infección que se transmite durante las relaciones sexuales, orales, anales o vaginales. Efectivamente, no hay otra forma de contagiar la Neisseria gonorrea, no hay otra forma. Esa es la única forma en que la mujer se puede contagiar, ¿no? Porque somos las mujeres las que nos contagiamos. Desde el momento en que tenemos una pareja ya hemos adquirido pues muchísimos tipos de infecciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Ser joven, ser joven, o sea, tener la edad pues, de un adolescente, ¿no? Tener varias parejas sexuales, padecer otras infecciones de transmisión sexual, eso sí, ¿no? O sea, tenemos asociado, o sea, asociamos con otra enfermedad, o sea, otro tipo de enfermedad que va a ayudar pues, a que esta gonorrea avance rápidamente, ¿no? Ya les he dicho, enfermedades que a veces que buscan, ¿no? Que busca que la paciente tenga otra enfermedad y por lo tanto su sistema inmunitario va a estar bajo. Y como está bajo el sistema inmunitario, pues va a atacar y ataca con fuerza, en la que a veces no se puede salir tan fácilmente de ello, ¿no? Entonces, parejas sexual, con parejas simultáneas, ¿no? Nueva pareja sexual. Esto de parejas simultáneas, últimamente se está hablando mucho de esto, ¿no? Y se ven a veces cosas que, bueno, de repente en mi juventud no se vio, pero hoy en día la estamos viendo, ¿no? Con parejas simultáneas, o sea, estar 3, 4, 5 parejas ahí, ¿no? En lo que es el acto sexual. Y lo están viviendo como si fuera lo más normal del mundo, como si todos los hicieran, como si fuera algo pues grandioso, ¿no? Y sin usar ningún tipo de preservativo, sin tener conciencia, ¿no? De que pueden enfermarse gravemente o de que pueden adquirir un tipo de infección grande. O sea, no se tiene conciencia de ello, ¿no? O sea, se vive el momento y ya. La cosa es, bueno, los hombres, ya les he dicho, ¿no? En el sexo masculino no es tanto, ¿no? Las mujeres somos las que padecemos más este tipo de infecciones, ¿no? Las mujeres somos las que constantemente estamos, pues, ya con un tipo de picor, ya con un tipo de flujo, ¿no? En el que si no nos hacemos atender o no usamos
el medicamento o el óvulo indicado, pues esto avanza. En este caso de la gonorrea, ¿no? Sí es cierto que la gonorrea, ¿no? También ataca lo que es muchísimo a los hombres también, sí, claro que sí, ¿no? Pero somos más las mujeres las que somos, pues, violentadas por este tipo de germen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, cuál es la forma de prevenir aquí? Pues tener una sola pareja, ¿no? Usar el preservativo, ¿no? Tomar las medidas necesarias para evitar, pues, que si en caso lo tengo, que esto que aumente. ¿Mm? Entonces, aparecen síntomas. Aquí ya en la Neisseria hay síntomas, como hay un aumento de secreción. ¿Mm? Lo que era normal, porque bueno, solemos tener nosotros un tipo de secreción normal, porque tenemos hormonas de por medio, como hay un estrógeno que está haciendo, pues, irrigando lo que es el canal vaginal, por lo tanto, tiene que haber un tipo de secreción, ¿no? Pero cuando este tipo de secreción aumenta y ya va cambiando de color, ¿no? O sea, ya va a haber problemas, por ejemplo, va a tener dolor al orinar, va a haber un sangrado vaginal tras el contacto sexual, va a haber picor ya de por medio, o sea, ya se complicó, ¿no? Y hay síntomas de por medio. Esos síntomas que no los he tenido anteriormente y que se aparecen, es porque algo está mal, pues, ¿no? Nosotros como mujeres tenemos que pensar, algo está mal, no puedo estar con un flujo abundante, que hay un flujo normal, pero sí, exacto, sí, tiene que haberlo, ¿no? Porque es una irrigación del canal vaginal, pero no puede pasar más allá de lo que es en el aumento, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedo estar manchando constantemente lo que es la ropa interior. Entonces, y que haya picor de por medio, y que hay sangrado vaginal tras el contacto sexual. De hecho, que tengo que pensar que algo anormal hay. Pero bueno, pues a veces hay mujeres que se van dejando, ¿no? Y dice, bueno, pues cuando le preguntamos, ¿desde cuándo lo tienes eso? Pues hace como 3 meses que lo tengo. Lo que pasa es que a veces lo tenía, a veces no lo tenía. Eso es lo que suelen decir, ¿no? A veces lo tenía, a veces no tenía. Sí, a veces con mi pareja sangraba, a veces no. Entonces, como esto ha aumentado, es por eso he venido. Pero mire ya cuánto tiempo pasó. Por lo tanto, ya esto ya se complicó. O sea, ya no va a haber un flujo vaginal de un tipo de color, ya va a haber un flujo vaginal de varios tipos de color. Entonces, ¿cuál es el detalle o cuál es el problema aquí, no? Si hay una embarazada de por medio. El recién nacido se puede infectar, claro, porque hay un flujo abundante, porque hay un virus de por medio, ¿no? O una bacteria o un germen de por medio, y pues bueno, pues al feto lo va a afectar cuando atraviese el canal del parto. ¿No? Entonces, todo tipo de infección que nosotros podamos ver en la gestante y la no gestante, nosotros tenemos que controlarla porque nosotros la estamos viendo, pues van a la consulta de nosotros, ¿no? Control prenatal, va a la consulta de nosotros. Y si a veces nos dice que me ha aumentado el flujo, que estoy incómoda, tengo picor. Entonces tenemos que dar tratamiento. Y para eso vemos edad gestacional, ¿no? Es muy importante la edad gestacional de la paciente para poder dar un tipo de óvulo o para dar cualquier tipo de indicación. De hecho, que en el primer trimestre, como recién como se está formando el embrión, está tomando forma el embrión, cualquier medicamento, cualquier sustancia, pues puede hacerle daño, ¿no? Y provocar, pues, algún tipo de malformación, porque ese feto se está formando. Pero ese embrión se está formando, ¿no? Pero si hay mucho flujo vaginal de por medio, en el que corre el riesgo de hacer un ITU, ¿no? Porque las infecciones vaginales son las culpables de ocasionar infección del tracto urinario, y si hay una infección del tracto urinario, ¿qué puede provocar? Pues una amenaza de aborto, ¿no? Entonces, tenemos que valorar ello, ¿no? Si vemos nosotros que hay abundante secreción vaginal, no lo dudemos y mandemos como tratamiento un óvulo, ¿no? Vamos a mandar óvulos de por medio, ¿no? Para que disminuya ese tipo de secreción y no avance, porque ese germen está avanzando. Va a llegar a cuello uterino, va a llegar a trompa uterina y puede inclusive picar lo que es el amnios o el corión, ¿no? Ingresar y provocar pues una serie de complicaciones, siempre y cuando es abundante. Por eso tenemos
tenemos que prevenir. Cuando la paciente nos dice, nuestra gestante nos dice, el flujo me ha aumentado y ya me es insoportable, ahí damos tratamiento, ¿sí? Y vemos la edad gestacional. Si es una paciente, por ejemplo, que ya tiene 37 semanas, ya no tenemos miedo de mandar los óvulos vaginales. Tiene 37 semanas, ¿no? Ya hay un embarazo casi a término. O sea, ese feto puede vivir fácilmente. O sea, si se desencadena el trabajo de parto, pues el niño puede vivir porque puede respirar tranquilamente porque sus pulmones ya están formados. O sea, ya hay un surfactante que ha hecho pues que madure los pulmones. Tiene 37 semanas, por lo tanto puede nacer. Entonces, si vemos que está aumentado el flujo vaginal, ¿no? Que hay una secreción en abundancia con un color que no es normal, ¿no? Que no es típico de una embarazada, pues podemos dar pues un tipo de óvulo para disminuir y para limpiar también el canal del parto, ¿no? Porque si no el niño se va a contaminar. Entonces, ese tipo de tratamiento lo manejamos nosotros, cuando la paciente va a hacerse sus controles prenatales. Aquí el treponema pallidum o el sífilis, ¿no? Aquí vamos a hablar de sífilis, que hay sífilis primaria, sífilis secundaria y una sífilis latente, ¿no? En la sífilis primaria, el síntoma principal es el chancro, es una zona dura, pero indolora. Pero le digo, ¿no? Entonces, a veces hay enfermedades que como no te duelen, porque no presentan síntomas, la vamos dejando. En este caso, la sífilis primaria, ¿no? Es un chancro, o sea, una ulceración con tendencia a extenderse y destruir los tejidos vecinos. Una lesión de carácter no dolorosa, o sea, no duele, pues. Y como no duele, pues están felices de la vida, ¿no? O sea, no duele, al paciente no le duele y por eso lo va dejando pasar y lo va dejando pasar, ¿no? La sífilis secundaria, que se presentan lesiones en la piel, en las palmas de las manos y los pies, ¿no? Esa es la sífilis secundaria, o sea, ya avanzó. Por lo tanto, va a empezar a salir las lesiones a nivel de la piel, ¿no? Que son muy dolorosas. Aquí sí son muy dolorosas lo que son estas ampollas, porque son unas ampollas llenas de líquido que queman y duelen. Y se presentan ya pues en lo que es en las palmas de las manos, en la planta de los pies. Entonces ya avanzó eso. Ya se empezó a complicar la situación, ¿no? Y una sífilis latente que es asintomática. Bueno, la tiene ahí y no presenta ningún tipo de sintomatología, pero está haciendo daño, pues, porque está avanzando. La sífilis, por ejemplo, esta primaria, en la que se pudo prevenir, ¿no? Porque si hubiera sido detectada, ¿no? Hay tratamiento de por medio. No hubiera pasado a ser una sífilis secundaria. Y provocar esto. La sífilis en el embarazo provoca, pues, los abortos, ¿no? Las amenazas de parto prematuro. Entonces provoca la sífilis. Los niños nacen con lesiones, nacen con malformaciones también. ¿Y todo por qué? Porque no se detectó la sífilis. Pero si nosotros en los controles prenatales mandamos a hacer una serie de análisis, ¿no? Y dentro de esa serie de análisis está, pues, el VDRL. O el RPR, que está precisamente para detectar si la paciente tiene sífilis. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a veces ya les he dicho, ¿no? Hay muchísima gente que no va a controles prenatales. Hay muchísimas mujeres que llegan en trabajo de parto muy avanzado ya a los hospitales. Por lo tanto, pues no ha dado tiempo a sacar ningún tipo de análisis. Entonces, esto siempre va a ser, ¿no? A pesar que hagamos muchísimas campañas, a pesar que hagamos pues muchísimo seguimiento, que salgamos a buscarla, se va a dar, siempre se va a dar, ¿no? Mujeres que tienen sus partos en casa, por ejemplo. Con esta pandemia han habido varios casos, ¿no? Han tenido su parto en casa, ¿no? Y no sabemos si han sido controlados o no han sido controladas. Y es cierto que no hubieron los controles prenatales durante los 3 primeros meses de la pandemia, de que las mujeres no sabían a dónde irse para controlar su embarazo, ¿no? Vamos a suponer que esta mujer pues sale embarazada justo precisamente cuando inicia la pandemia, los 3 primeros meses, ¿no? ¿Qué recomienda la OMS? La primera consulta debe ser a la 12ª semana, o sea, durante el primer trimestre, ¿no? No ha habido ese control prenatal.
y ahora sigue creciendo el embarazo, y dice, tiene miedo a ir a controlarse, por lo tanto el embarazo sigue creciendo, y va a terminar en el parto y no va a tener ningún control prenatal. Pero hoy en día está todo funcionando normal, sino que tiene miedo, ¿no?, de ir a hacerse el control. Y vamos a suponer que esta mujer tenga el VDRL, que tenga un VDRL positivo, y va a llegar pues al final del parto con un feto con malformaciones, ¿no? ¿Que quién es el perjudicado? El feto, pues, ¿no? ¿Quién es el que va a llorar porque esto duele y quema? El feto. ¿Quién la va a pasar mal? Pues el niño la va a pasar mal, ¿no? Entonces, a veces las mujeres no tenemos conciencia de ello, ¿no? Y dejamos que esto avance, avance y avance. Este sífilis debería estar ya, pues, como una de las enfermedades totalmente desaparecidas, ¿no? Porque estamos hablando de sífilis de hace muchísimos años. Sin embargo, continúa. O sea, no se puede dar como desaparecido porque continúa, hay casos de sífilis, ¿no? Como en el caso del sarampión, ya empezábamos a dar, inclusive ya decía esa enfermedad desaparecida totalmente, ¿no? Sin embargo, se presentaron casos el año pasado que hizo que haya una revacunación de por medio. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima gente que entra y sale del país, ¿no? Muchísimos. Entramos y salimos, y con esas entradas y salidas, pues llevamos y traemos gérmenes, virus, bacterias y todo ello, ¿no? Entonces, la mujer embarazada, pues es muy perjudicial para el feto esto, ¿no? Uno, porque bueno, no se controló. Dos, porque tiene miedo, ¿no?, de ir a un centro o a un hospital o algo para hacerse el chequeo de lo que es el embarazo, ¿no? Y tres, porque bueno, pues no le importa. Esa es la gran verdad, ¿no? Mujeres que tienen 4, 5, 6 hijos, venga, no importa si me controlo o no me controlo, porque lo que dicen, si he tenido 3, si he tenido 4, ¿por qué me voy a ir a controlar? Te responden de esa manera a veces, ¿no? Entonces, no podemos, pues, trabajar o no podemos batallar a veces con lo imposible, ¿no? Con mujeres gestantes que no te ayudan, que no te apoyan, que te hablan mal, te contestan mal, y que nosotros como profesionales de salud no nos podemos poner a pelear con ellos, ¿no? Simplemente escucharlos y tratar de explicarle, ¿no?, lo más someramente, lo más delicadamente, lo más tranquilamente, ¿no?, para que nos puedan comprender. Pero bueno, nos vamos a encontrar con todo tipo de personas, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda a nosotros, pues, sabernos comportar, ¿no? Porque nosotros somos los profesionales, ¿no? Y por lo tanto, y tampoco podemos faltar el respeto, ni que nos falten el respeto, ¿no? Entonces, tratar todo esto con muchísima calma, ¿sí? Sigamos hablando de sífilis, ¿no? La sífilis congénita, aquí hablamos de sífilis congénita, ¿no? Es una infección multisistémica que se transmite al feto a través de la placenta. O sea, ya lo tiene, tiene el virus, o sea, no se detectó en sífilis primaria y siguió avanzando y pasó a través de la placenta. El feto ya está con el virus. El riesgo de infección transplacentaria es de 60 a 80%, imagínense, es alto, altísimo, ¿no? Y la probabilidad aumenta en la segunda mitad del embarazo. Si se hubiera detectado en la primera mitad, no hubiera pasado pues a ocasionar pues tantas cosas que va a ocasionar, ¿no? Porque hay tratamiento, hay medicina, medicamentos de por medio en los que se le aplica a la mujer embarazada que tiene sífilis. Luego lo vamos a ir mirando, ¿sí? Entonces, mira la probabilidad que tiene de atravesar la placenta. O sea, este virus es capaz de atravesarla fácilmente, en un 60-80%, ¿no? La atraviesa, y más en la segunda mitad del embarazo, ¿no? El tratamiento es con la penicilina benzatínica de 2.400.000, que luego lo vamos a mirar. A ver, ¿qué consecuencias nos trae las ITS? ¿No? Esto es lo que nos dice la OMS, ¿no? Estas generan un gran impacto en la salud sexual y reproductiva. Por supuesto, es un gran impacto, ¿no? Es algo, pues, grandioso. Tener que las ITS aumenten, es algo grandioso, porque en teoría debería disminuir,
¿no? En teoría, con tantas cosas que tenemos, como la ciencia ha avanzado, con la medicina, con medidas preventivas, tiene que disminuir. Sin embargo, no es así, ¿no? Por eso genera el gran impacto en la salud sexual y reproductiva, ¿no? Porque la salud sexual está, por supuesto, dañada, ¿no? Y reproductiva más todavía, si agarran una infección que atraviesa la placenta, como el caso de la sífilis. Y por lo tanto, pues ese feto va a nacer con malformaciones, ¿sí? ¿Qué más nos dice la OMS? Este fue un comunicado del año 2019. Aproximadamente 305.000 muertes fetales y neonatales a causa de la sífilis, ¿no? Transmisión madre-niño, ¿no? Que se produjo pues la transmisión a través de lo que es la placenta. 530.000 casos de cáncer de cuello uterino producidos por el virus del VPH, papiloma humano. Mira la cantidad de casos de cáncer de cuello uterino. Miren lo que ha generado este virus, ¿no? A un aumento de pacientes que se van a morir por cáncer de cuello uterino, ¿no? Porque, bueno, pues no se cuidaron, no tomaron las medidas preventivas, porque no usaron un preservativo de por medio, porque tuvieron varias parejas sexuales, porque no se tomaron un Papa Nicolau, porque ese es el único medio en el que se puede detectar cáncer de cuello uterino, ¿no? Un Papa Nicolau anual, porque solamente se toma una vez al año. O sea, no estamos hablando de que todos los meses van a ir a tomarse un Papa Nicolau. No, eso es una vez al año. Entonces, ¿qué les cuesta a las mujeres ir una sola vez a un consultorio? O sea, tantos hospitales que tenemos aquí en Lima, tantas postas o centros de salud que existen en provincias. Sí es cierto que en provincias de repente están muy alejadas la población y pues les cuesta llegar un poquito a lo que son las postas de salud, ¿no? Y por lo tanto ahí hay más casos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Porque los he visto cuando he llevado la especialidad. Vemos en lo que es el hospital de neoplasia, ese hospital está lleno, ese hospital es puro cáncer, ¿no? Y cuando rotamos por el servicio de ginecobstetricia, vemos la cantidad de mujeres y más de provincia que vienen con un cáncer uterino avanzadísimo, ¿no? Y qué dolor y qué feo es ver todo eso, porque verlo, o sea, es una cosa que les cuente, ¿no? Y otra cosa es verlo, verlo de tal, que te estás pudriendo por dentro, o sea, internamente te estás pudriendo, porque sale un olor, ¿no? Como si la carne estuviera podrida. Así como cuando hay una UPP, o sea, una úlcera por presión en un estadio avanzado, ¿no? En grado 3, grado 4, en el que se hace un hueco profundo y cuando lo vamos a limpiar huele horrible. Así ese olor parecido tiene el cáncer de cuello uterino cuando está avanzado. Un olor muy fétido, ¿no? Entonces, que inclusive se queda, pues, cuando la mujer sube a la camilla, se queda, pues, el olor impregnado ahí. Entonces, ¿todo esto por qué? Porque no se sacó un Papa Nicolau, así de simple es. No se sacó un Papa Nicolau, que en los postas, en los centros de salud, en todo centro, es gratis, los Papa Nicolaus. O sea, no es que voy a pagar ni 100 soles ni 50 soles de repente a nivel privado, ni a nivel privado, porque a nivel privado está 35 soles, ¿ya? Ni siquiera es carísimo, ¿no? Y ni siquiera es un gasto de todos los meses, es un gasto que si en todo caso quiere hacer solo a nivel privado, lo va a hacer pues una vez al año, ¿sí? Entonces, hay que tomar conciencia de ello, ¿no? Hay que informar a la población, informar a las mujeres lo importante que es tomarse un Papa Nicolau. O sea, con una simple muestra, ¿no? Podemos, pues, descartar, ¿no? Si tenemos o no tenemos alguna célula maligna, ¿no? Bien, entonces eso nos queda para cada vez que tengamos la oportunidad de hablar, de conversar con un grupo de mujeres que están en una edad activa sexualmente
o tenemos la oportunidad de repente de conversar con un grupo de adolescentes, tanto masculinos como femeninos, podemos hacer énfasis en hablar en lo que es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Y hablar también del Papa Nicolau. Mira qué importante es conocer estas cositas, ¿no? En el que a veces las chicas y los chicos no le toman importancia. Y por eso avanzamos. Por eso ha avanzado el cáncer de cuello uterino, porque no le toman la importancia realmente que debe de tener, ¿no? Además de las ITS por gonorrea y clamidia, principalmente son causa del 85% de casos de infertilidad en las mujeres. Ve, aparte de ser una enfermedad muy engorrosa, muy fea, ¿no? Muy complicada, también ocasiona pues infertilidad, ¿no? Porque ya les he dicho, la clamidia sobre todo se ve mucho, ¿no? Vemos clamidia, las que hacemos consultorios externos, consultorios privados, las que atendemos por los consultorios privados. Vemos muchísimo clamidia cada vez que van chicas o mujeres a hacer la consulta, ¿no? Es muy detectable, o sea, con la experiencia del caso se puede detectar la clamidia, pero también nos podemos a veces equivocar, ¿eh? A veces con el flujo vaginal, que nos puede ayudar de repente en un 50% para diagnosticar si se trata de una clamidia, ¿no? Entonces, conforme uno va viendo y pues va tomando la muestra respectiva y la vas mandando al laboratorio, pues te vas dando cuenta de más o menos cómo es el flujo vaginal cuando una paciente tiene clamidia, ¿sí? Y que estas clamidias y estas gonorreas son culpables pues, de infertilidad. Claro, avanzan por el canal vaginal, llegan a cuello uterino, avanzan, llegan a trompa uterina, inflaman las trompas uterinas de tal manera que no se va a producir el embarazo, ¿no? Porque nosotros sabemos que el embarazo se da pues en una de las trompas uterinas. Y como está inflamada la trompa, pues si se da, vamos a suponer que se dé el embarazo, va a terminar en un embarazo ectópico, ¿no? Porque no encontró esa zona, pues esa zona está inflamada, busca otra zona donde implantarse y provoca un embarazo ectópico. O si el embarazo se da, pues también puede provocar, terminar en aborto, ¿no? O sea, ocasiona muchas cosas, pero en el 85%, mira aquí dice, el 85% de los casos las mujeres no salen embarazadas, ¿no? Porque no está la zona ideal para que se junte el óvulo y el espermatozoide y por lo tanto pues crezca ahí un embarazo, ¿no? Lo que ocasionó la clamidia, un tipo de flujo vaginal, un tipo de virus, un tipo de germen en el que no se controló, porque esto es porque no se ha controlado, esto es porque en ningún momento ha ido pues a hacer la consulta respectiva, ¿no? Porque ahí llegan las chicas, llegan las mujeres, ¿no? Diciendo pues que presentan un tipo de flujo que ya les preocupó, pero muchísimas no van, pues muchísimas no hacen la consulta, por lo tanto están con esa clamidia desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y solamente se van a ir a hacer la consulta cuando ya no pueden más, cuando este flujo aumentó, cuando ya hay sintomatología muy grande de por medio, ¿no? Entonces, cuando ya quedan infértiles, o hacen la consulta porque no se embarazan. Ese es otro tipo, ¿no? Ah, bueno, pues ya tengo 6 meses, 8 meses con mi pareja y no me embarazo. ¿Y quién es el culpable? Cuando vamos a sacarle un Papa Nicolau o una muestra de secreción vaginal, hay clamidia de por medio, ¿no? Entonces, la clamidia que ha hecho, pues inflamó. Ya inflamó trompas uterinas, ya inflamó pelvis, por lo tanto, pues el embarazo no se va a dar. Entonces, ¿qué lleva todo eso? Un tratamiento largo y costoso, ¿no? La mujer que quiere embarazarse y en el que se le ha detectado una clamidia y en la que ya hay una EPI de por medio, porque te ocasionan las EPIs, ¿no? Las enfermedades pélvicas inflamatorias. O sea, tiene que dar, pues se da un tratamiento que es largo, no es un tratamiento en el que se va a curar, pues, entre una semana, 2 semanas, tratamientos y que suelen costar muchísimas veces, ¿no? Entonces, aquí, pues, hacer muchísima énfasis en lo que a todas las mujeres, en que cualquier flujo, ¿no?, que consideren anormal, hacerse el chequeo respectivo. ¿Sí? Manejo de la sífilis materna. A ver, vamos a hablar un poquito del manejo, ¿no? O sea, cómo manejamos una sífilis materna. ¿Sí?
El manejo integral de la gestante con sífilis será responsabilidad del profesional de salud que atiende directamente a la gestante. ¿Quién es? Nosotras, pues, las obstetras, ¿no? Y el personal capacitado, dice, personal capacitado para tal fin según niveles de atención, ¿sí? Según niveles de atención. ¿Qué quiere decir eso? Posta de salud, ¿no? Posta de salud no puedes tratar una sífilis, ¿no? Porque no tenemos el especialista a nuestras manos, a nuestro alcance, ¿no? Por eso dice personal capacitado y según niveles de atención. Entonces, hacemos la transferencia. O sea, nosotros cuando manejamos, o sea, nosotros cuando controlamos a la mujer embarazada y detectamos el BRL positivo, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer la transferencia del caso, porque somos posta, y en posta, pues, no tenemos, no está, pues, eh, capacitado para dar este tipo de atención. Entonces, de hecho que nos correspondería, ¿no? Porque nosotros hacemos la atención integral a la gestante, pero debido a que somos un nivel 3, ¿no? O sea, la tenemos que pasar a un nivel 2 o a un nivel 1, ¿no? Porque no tenemos la capacidad resolutiva, o sea, no podemos resolver este tipo de casos, ¿no? Entonces, no nos compliquemos y hacemos la derivación del caso, ¿eh? El tratamiento para sífilis será brindado de manera gratuita por los establecimientos de salud del Ministerio de Salud a las gestantes, parejas sexuales, niños, puérperas y mujeres con diagnóstico de aborto. De hecho que todo esto es gratis, yo les comentaba, ¿no? MINSA da gratis. Todo este tipo de tratamiento es gratuito, por lo tanto la mujer no va a gastar en nada. Sino que la mujer no regresa, pues ese es el problema, ¿no? La mujer en este caso, a ver, vamos a suponer que la estamos atendiendo en un hospital nivel 2, y en el que pues hay que hacerle el tratamiento y el seguimiento correspondiente. Se desaparece. Cuando tiene que irse a colocar su ampolla, porque aquí se maneja con, ya saben, se maneja con penicilina G-benzatínica de 2.400.000, entonces no va pues a colocarse el tratamiento, se desaparece. Y ya llega cuando está en trabajo de parto. No tuvo tratamiento. Y esto que es gratis. Imagínense ustedes si tienen que comprar la ampolla. Menos todavía, ¿no? Pues de todo este tipo de tratamiento, el Ministerio de Salud lo da, llega a todos los hospitales, centros de salud y postas de salud. Por lo tanto, pues si la mujer tiene la sífilis, llega a sífilis activa al trabajo de parto, es porque se ha dejado, es porque no cumplió con el tratamiento, es porque no fue, ¿no?, a donde se le tenía que hacer el control. Bueno, la prueba de RPR, que es la prueba en la que se les manda para descartar una sífilis, debe solicitarse a toda gestante durante la atención prenatal. Claro que lo hacemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Está dentro de lo que son los análisis del control prenatal. Se le manda a hacer, eso se debe de ver, de hecho, ¿no? Dice, a toda gestante durante la atención prenatal, el puerperio y a la mujer con diagnóstico de aborto. Bueno, en el caso del puerperio, siempre y cuando pues ha habido una sífilis, ¿no? Ha tenido sífilis, por lo tanto, pues en el puerperio corresponde nuevamente repetir la prueba. Y en este caso, en pacientes con diagnóstico de aborto, porque bueno, de repente fue la culpable del aborto, ¿no? Entonces también se le manda a sacar este tipo de pruebas. Las pruebas confirmatorias para sífilis pueden ser la ELISA o el FTA, ¿no? La prueba fluorescente. Se realizará a toda gestante o puérpera con prueba de RPR para sífilis reactivo, o sea, una sífilis positiva, ¿no? Son pruebas confirmatorias, ¿no? En este caso el FTA es una prueba confirmatoria, la prueba de Western blot es otra prueba confirmatoria, porque bueno, de repente pues se pueden equivocar, ¿no? Entonces, para poderlo confirmar y más, sobre todo si es una gestante, mandamos a la confirmación del caso, ¿sí? Esas cositas es consultorio externo, es manejable en todos los centros de salud, en todas las postas de salud, en todos los hospitales, ¿sí?
Vamos aquí. Aquí le decía el tratamiento de la gestante con sífilis, ¿ya? Aquí está. Penicilina benzatínica de 2.400.000 vía intramuscular por dosis semanal durante 3 semanas. ¿Ves? Aquí vamos a ver, le ponemos a nuestra gestante una dosis y le decimos, tiene que regresar, y esta gestante ya no regresa. Solamente se le aplicó una. Y esto pasa, pues. Esto suele pasar, ¿no? Cuando debería ir por una siguiente dosis, ya no fue. Se perdió. Y va al hospital solamente con una dosis que se le aplica. Para ser considerado tratamiento adecuado para prevenir sífilis congénita, la última dosis de penicilina benzatínica debe haber sido aplicada a la gestante hasta 4 semanas previas al parto, ¿no? Así como a la pareja. Pero no se hace, a veces no se hace, ¿ves? O sea, llega al parto y no ha tenido más que una sola dosis de la penicilina. Toda gestante o puérpera con diagnóstico de sífilis debe recibir información en ITS que incluya las 4C. Vamos a ver cuáles son las 4C. Consejería, ¿no? Nos corresponde, nosotros somos expertas en consejería, ¿no? La búsqueda de contactos, o sea, con qué parejas has tenido, ¿no? Entrega de condones, o sea, la entrega de los preservativos y el cumplimiento del tratamiento son las 4C. Lo que nos dice la Organización Mundial de Salud, ¿no? Lo que nos dice MINSA también, sus normativas, ¿no? Buscar información, porque de esa manera vamos a detectar otros casos de sífilis, ¿no? Lo que pasa es que a veces no se da, pues las mujeres no nos informan, ¿no? No nos dicen realmente cómo han sido las cosas, y siempre dicen una sola pareja o como máximo 2 parejas, cuando nosotros somos conscientes y sabemos que no es así, ¿cierto? Entonces siempre intentarlo, pues, buscar la información por parte de la paciente, ¿no? Usar de repente palabras, ¿no? En la que pueda, para poderlas convencer y que nos puedan dar, pues, una buena información. Aquí en este dibujo, como ustedes pueden ver, ahí ven la penicilina. Bueno, la penicilina se suele usar en enfermedades de infecciones de transmisión sexual. También usamos las penicilinas, ¿ya? Y cuando las pacientes son alérgicas, la reemplazamos por la eritromicina. Eritromicina es la reemplazante cuando hay una alergia, que es paciente alérgicas a las penicilinas, ¿sí? También podemos usar la tetraciclina, en este caso la doxiciclina, que también la usamos cuando hay una EPI de por medio, ¿no? Bueno, el cloranfenicol es algo que nunca he usado, sinceramente, pero bueno, que sí, de repente los especialistas lo han usado, ¿sí? Son alternativas, ¿no? Alternativas si en caso la paciente es alérgica a la penicilina, pues usar tetras eritrocloranfenicol. Bien, en cuanto al neonato sífilis congénita, ¿no? Bueno, pues aquí es cómo damos el tratamiento al neonato. Esto ya no nos corresponde, ¿no? Ese es ya cuando hay el parto de por medio, hay una sífilis positiva, una sífilis confirmada. Sabemos que va a haber, pues el niño va a estar infectado. De hecho, que ya pues corresponde a otro especialista, ¿no? Como en ese caso, pues al neonatólogo, al pediatra, el que tiene que hacer pues el diagnóstico, el que tiene que hacer la revisión del caso. Pero bueno, lo dice la norma técnica de salud, ¿no? MINSA lo dijo, lo tiene estipulado desde el año 2008, ¿no? Y por eso se los he puesto aquí, por eso se los he mencionado, ¿no? Y dice que a todo niño cuya madre tuvo diagnóstico de sífilis y no recibió tratamiento penicilina durante el embarazo o recibió tratamiento incompleto, o sea, menos de 3 dosis o última dosis dentro de las 4 semanas previas al parto, o si la pareja sexual no recibió tratamiento, ¿no? Entonces se le da tratamiento. Nuevamente se tiene que diagnosticar y dar el tratamiento siempre cuando no cumplió, pues, ¿no? En todo recién nacido en el que se desconozca o no se disponga del estado serológico para sífilis de la madre, se realizará una prueba del RPR para sífilis. Si el resultado es reactivo, se considera neonato con sífilis congénita hasta obtener el resultado de la madre y la historia de tratamiento durante la gestación. Bueno, esto dice la norma técnica de salud para la profilaxis de la transmisión madre-niño del VIH y sífilis congénita, ¿no? Entonces lo dice el Ministerio de Salud.
Entonces lo tenemos solamente para informarles, ¿no? Y tener conocimiento de todas las normas que existen y que nosotros como profesionales de salud y como obstetra tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? De decirlo, de informarlo, ¿no? Pasarlo como si fuera una cadena entre nosotros, ¿eh? Bien, aquí nos quedamos, ¿ya? Porque tenemos otra reunión el día viernes a la misma hora, ¿no? Para continuar hablando de enfermedades de transmisión sexual o de ITS, de VIH y sífilis. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo pues el día viernes a este mismo horario. Gracias y hasta luego.